Hola, bienvenidos al taller de configuraciones de reglas salariales. ¿Okay? El taller está destinado a cómo vamos a configurar las reglas salariales a nivel funcional. ¿Okay? Recordemos que hay dos configuraciones en Odoo, que son configuraciones técnicas, que es en base a código, en base a ingeniería, y configuraciones funcionales. Hoy vamos a ver lo que son las configuraciones funcionales o de usuario. ¿Okay? Bien, para entender configuraciones, primero tenemos que entender qué es exactamente las reglas salariales. Entonces, las reglas salariales básicamente son las fórmulas que Odoo utiliza para calcular sueldo. ¿Ok? Entonces, yo en una regla le coloco 2 más 2, 2 más 2, eso es una fórmula, eso sería ya una regla salarial. ¿Ok? Entonces, la regla salarial es todas estas reglas, de cada una de estas reglas que Odoo utiliza para hacer un cálculo de nómina. Estas reglas se agrupan, ¿ok? Porque cada una son unas fórmulas específicas y la sumatoria de esta fórmula es lo que te permite crear o gestionar la nómina a nivel de cálculo y de otras gestiones en Odoo. Bien, cuando agrupas esta regla, este grupo de fórmulas, estas reglas salariales, las agrupas en un lote y formas un grupo de reglas, a eso le conocemos en Odoo como estructura salarial. ¿Ok? Estas estructuras salariales son, aquí tenemos varias. Estos que están viendo acá son estructuras salariales. Una nómina, es decir, nómina quincenal, que sería una estructura para calcular la nómina quincenal. Utilidades sería la estructura para calcular utilidades. Subvención practicante sería una estructura para subvención practicante. Si yo abro cualquiera de esas estructuras, sí o sí debe tener al menos una regla. En este caso de practicante tiene 15 reglas. ¿Okay? Entonces, son 15 fórmulas que trabajan en conjunto para realizar el cálculo de planilla. En este caso, para realizar el cálculo de la subvención practicante. ¿Ok? Ahora bien, estas reglas son creadas para dichos cálculos. ¿Okay? Algunas reglas son nativas, es decir, Odoo las trae por defecto y otras las puede gestionar el usuario. Aquí entrarían dos trabajos. El primero, el técnico, que es el área de ingeniería, que va a ser crearte la regla a nivel de código para que Odoo la reconozca y funcione. Y lo segundo es el usuario. El usuario la va a configurar en base a lo que necesita en el cálculo. Ahora sí, vamos a comenzar a entender cuáles son estas configuraciones que el usuario funcional puede realizar en Odoo para gestionar. ¿Ok? Primero, para encontrar las reglas salariales están en nóminas. Nos vamos aquí a configuración y nos vamos acá a reglas. ¿Ok? Por defecto, Odoo te va a colocar las reglas por estructura salarial, es decir, por grupos de reglas o grupos de cálculo. Ahora voy a utilizar nómina mensual como estructura estándar o frecuente para trabajarla, ¿ok? Entonces, si abrimos la estructura de nómina mensual, encontramos diferentes reglas. Si yo le doy clic a cualquiera de estas reglas, ya puedo ingresar a esta regla. Entonces, ya aquí vemos el modelo como tal de la regla salarial, ¿ok? Lo que conforma esta regla o cómo está parametrizada esta regla. Bien, ahora, ¿qué son las configuraciones o qué son todos estos campos que estamos viendo? Eso es lo que vamos a entender ahorita. Primero, vemos lo que es el nombre de la regla. ¿Ok? Este nombre de la regla es el nombre con el que se crea la regla en la plataforma, se crea la regla en Odoo. Sin embargo, el nombre es editable. Es decir, por ejemplo, aquí esta se llama salario diario. ¿Ok? Si yo le quiero cambiar este nombre y colocarle, mira, esta regla no se llama salario diario, sino se va a llamar, quiero que se llame costo o coste por día. ¿Okay? Coste por día. Costo por día, como le quieran decir. Entonces, acá le puedo cambiar ese nombre. Esa es la primera configuración que el usuario funcional puede realizar. ¿Ok? Esto no va a afectar el cálculo porque no trabajamos en base a código. ¿Ok? Entonces, puedes modificarlo y colocar el nombre que te ayude mejor a identificar los cálculos. ¿Ok? Ahora, lo segundo que encontramos es categoría. ¿Para qué funciona el campo de la categoría? Es para
decirle a Odoo qué tipo de regla es y qué va a hacer en el cálculo. Ojo, cuando te indico que le vas a decir con la categoría a qué pertenece en el cálculo, o eso es lo que va a afectar, ¿cómo va a afectar el cálculo? Me refiero a que las fórmulas, recuerda que las fórmulas trabajan con ciertos códigos, ¿ok? Entonces yo le puedo decir a la fórmula, súmame todo lo que es ingreso afecto. Entonces, ¿cómo tú vas a saber qué es ingreso afecto? Precisamente por estos campos, ¿ok? Si yo me meto en el campo de categoría y le doy a buscar más, voy a tener un listado de categorías salariales, ¿ok? O categorías de regla. Entonces, aquí veo básico, subsidio, deducción, neto, ingreso en afecto, deducción. O sea, están todas estas categorías con las que yo puedo asignarle y debo asignarle la categoría a la regla, ¿ok? Entonces, si yo le digo a Odoo, por ejemplo, búscame o súmame todo lo que es ingreso afecto, entonces acá él me va a buscar, o la fórmula me buscaría cuáles son las categorías que tienen ingreso afecto. Entonces, por ejemplo, en este caso, remuneración básica, descanso médico. Cada categoría va a tener ingreso afecto, ¿ok? Perdón, va a tener una categoría, en este caso ingreso afecto, puede tener ingreso no afecto, como lo vemos en asignación familiar, puede ser categorías base de cálculo, ¿ok? Entonces, viendo el nombre, te puedes familiarizar y entender exactamente cuál es la función de la regla, o te ayuda también a nivel de usuario a entender cuál es la funcionalidad de la regla. Si yo veo ingreso afecto, mira, aquí voy a tener algún importe de ingreso. Si veo base de cálculo, mira, esta es una regla de base, es decir, no la voy a ver como un ingreso y una deducción, sino es una base para calcular algo. Entonces, aparte de determinar o ayudarte a gestionar la fórmula, también te determina o te ayuda a identificar qué hace esta regla en el cálculo. Bien, entonces, aquí yo le asigno la regla, debo asignarle qué regla es. Por ejemplo, vamos a ver una función o cómo afecta la regla al cálculo. Vamos a correr una planilla para crearlas acá. Este taller. Vamos a usar una sola trabajadora para verlo con más detalle, el mayor detalle posible. Entonces, acá. Genero mi recibo e ingreso. ¿Ok? Voy a calcular el salario y veo qué cálculo está haciendo. Entonces, ahorita veo que dice remuneración básica, asignación familiar está como no afecto y remuneración básica está como afecto. ¿Ok? Si veo más abajo, mira, que esta es una regla de fondo de pensiones. ¿Ok? Sí. Si está familiarizado con el fondo de pensiones, digamos que la aportación obligatoria es el 10%. Actualmente sigue siendo el 10%. ¿Ok? Entonces aquí Odoo me está tomando el 10% del ingreso afecto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque está buscando la remuneración del mes de este empleado, son 1,000, le sacó el 10% y aquí son los 100 que están dando. Pero si yo voy y le digo, mira, lo que pasa es que asignación familiar también es un ingreso afecto, debe estar incluido allí. Entonces, voy y busco la regla de asignación familiar que actualmente tiene la categoría de ingreso no afecto y se la cambio. Le digo, mira, esto como ingreso no afecto, entonces le voy a colocar ingreso afecto. Porque necesito que se sume al AFP, ¿ok? Le doy a calcular hoja para actualizar y si busco la regla de aportaciones, aquí está, cambió, ¿ves? Ya no son 100, sino 110,25, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora ya está tomando el coste, el importe por asignación familiar. Bien, entonces por eso es importante la configuración de la regla, que va a afectar la nómina en los de cálculo. Recuerda que al inicio le dije que había dos configuraciones, la técnica y la funcional. La técnica, la de ingeniería, que es la parte en base a código, es lo que encontramos aquí en general. Esto no lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque ya esto requiere un conocimiento no de usuario, sino algo más específico. Y cuando estamos en una compañía, normalmente los usuarios no tienen el conocimiento técnico para mover este tipo de información. Por lo tanto, lo que es pestaña general
no la utilizamos como usuario y no la configuramos como usuario. Así de simple es configurar una regla salarial. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que le indiqué en el inicio. O sea, ¿en qué regla quiero modificar y de qué estructura? ¿Ok?